Buenos días, Dios les bendiga. Esta es tu hermana Nilda, Dios les bendiga. Buenos días, buenos días, buenos días. Dios bendiga, buenos días. Déjenme compartir y comenzamos en unos momentos. Aleluya. Ya rapidito comenzamos, en unos momentitos compartimos rapidito y aquí estamos. Buenos días, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Esta es tu hermana Nilda y te damos la bienvenida a nuestro segmento Restaurando los Muros, el cual comenzamos el pasado jueves con una serie, ¿verdad?, titulada Cuando los muros caen. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro primer episodio que dimos el jueves para la gloria de Dios era reconociendo las ruinas. Reconociendo las ruinas. Y hoy estamos en nuestro segundo episodio, ¿verdad?, que lleva como título El dolor que despierta la restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a comenzar con una oración para luego entrar rápidamente a esta reflexión, porque estas son reflexiones para nuestra vida espiritual y también nuestra vida secular, donde el nombre de Dios será glorificado. Padre Santo y Padre bueno, Señor, en esta preciosa hora venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos otorgas, Padre, de poder venir delante de tu presencia, Dios amado, de poder decir, Señor, gracias, 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 Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Yo te pido que tú satures los aires, que tú prepares el ambiente, que toda oposición sea derribada en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces, Padre mío, la necesidad de cada uno de los que se conectan, de los que verán luego la reproducción. Padre, yo solamente te pido que tú suplas la necesidad en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos gracias al Señor nuevamente. Y como dije, esta es tu hermana Nilda y bienvenidos a Restaurando los Muros. Y como dije, la semana pasada tuvimos el primer episodio, ¿verdad?, de esta pequeña serie que solamente tiene 10 episodios. Esta serie Cuando los muros caen. Y nuestro primer episodio fue Reconociendo las ruinas. Porque para nosotros poder restaurar tenemos que reconocer, ¿verdad?, las ruinas. Lo que quedó de lo que sucedió. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta preciosa mañana, pues entramos al episodio número 2, el dolor que despierta la restauración. Y nuestra base bíblica, ya que estamos en el libro de Nehemías, se encuentra en el capítulo 1, en el verso 3 y el verso 4. Que si usted tiene una Biblia por ahí, búsquese Nehemías, capítulo 1, verso 3 y 4, que dice de la siguiente manera: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Hay algo aquí muy importante. En el verso 4 dice, cuando oí estas palabras, o sea, Nehemías prestó atención. Y estas palabras le hicieron sentir dolor. Dice que se tuvo que sentar, que lloró e hizo duelo por varios días. Por eso es el tema, el dolor que despierta la restauración. Y acuérdense, la semana pasada, y estamos bajo el tema de esta serie, cuando los muros caen. Y la semana era pasada reconocer las ruinas. Y, ¿verdad? Y les traía colación en la semana pasada de lo que estaba pasando en Venezuela, de cómo, ¿verdad? De lo que sucedió con el terremoto, y usted ve cómo está todo en ruina, como años atrás cuando pasó el huracán María, como es que Hugo también fue fuerte, pero no hubo tanta ruina como lo hubo con María. Porque María yo no lo viví en Puerto Rico, yo estaba aquí en los Estados Unidos, pero Hugo lo viví en Puerto Rico y hubo devastación, pero no como con María. Y hubo mucha ruina, y mucha gente dolida, tanto como cuando pasó María por Puerto Rico, como ahora lo que pasó en Venezuela, que aunque nosotros no vivimos allá, quizás tenemos amistades o algún familiar, nos duele ver, ¿verdad?, cómo un país puede quedar en tal magnitud de destrucción por las causas naturales, ¿verdad?, por lo que se mueve en parte de la naturaleza. Pero aquí con Jerusalén, aquí con esta noticia que recibió Nehemías, aquí este pueblo estaba cautivo. Bendito sea el nombre del Señor. Y los enemigos atacaron la ciudad, atacaron el pueblo, destruyeron sus muros, quemaron sus puertas, derribaron todo lo que estaba de pie. Pero dice que hubo un remanente. Hay un remanente de todos de los que quedaron, hay un pequeño grupo. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, pero están en gran afrenta, están pasando por un gran dolor. Aunque hay un remanente, hay unos sobrevivientes, bendito sea el nombre del Señor, pero están bajo un dolor al ver su ciudad. Dios te bendiga, Sandra. Al ver su pueblo en esas ruinas, en esos muros derribados, en esas puertas quemadas. Y no solamente la destrucción literal y física, sino también destrucción en el espíritu, porque están dolidos, están en afrenta, están angustiados. Tenían que enfrentar todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de que Nehemías levantara una sola piedra o un solo muro, se quebró. Antes de empezar a restaurar, vino el quebranto, vino el dolor a su vida, antes de comenzar a restaurar. ¿Por qué? Porque el dolor despierta la restauración. Tú ves las ruinas y te duele, y ese mismo dolor te hace que moverte a quitar las piedras, recoger los escombros, a buscar si hay sobrevivientes, como lo que está pasando literalmente en Venezuela. O sea, que el dolor que despierta la restauración te lleva a una acción, a tu moverte, a tu querer ayudar, a tu aportar. Bendito sea el nombre de Jehová. Por eso estamos restaurando los muros. Porque en este último tiempo hay muchos cristianos que se encuentran en ruina. Hay muchos cristianos que necesitan ser restaurados. Y no solamente cristianos, también personas que no tienen a Cristo en su corazón.
que están pasando por esa ruina, cuántas vidas que están atadas, no solamente en el pecado, en el vicio de las drogas, del alcohol, que se prostituyen, en diferentes ataduras, bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo mira profundamente y usted le dice, Señor, muéstrame la condición de estas vidas, están totalmente en ruina, pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza, mientras el dolor que despierta la restauración se despierta en nosotros, porque Dios pone el querer como el hacer y nosotros decidimos prestar nuestras manos, prestar nuestro servicio, porque a eso nos ha llamado Dios. Cuando nosotros decimos, wow, me duele ver cómo se destruyen las almas, cómo se están perdiendo. Me duele ver a mi vecino en la condición que está. Me duele ver mi ciudad, mi barrio, mi Puerto Rico, mi Venezuela, Colombia, el país que sea. Me duele verlo en la condición que está. Pero que no nos vamos a quedar de brazos, no nos vamos a quedar abrazando el dolor, no, vamos a buscar la solución, vamos a levantarle sus manos, vamos a restaurar esos muros, bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que Nehemías se tuvo que sentar, lloró, pero no se quedó sentado llorando en la queja, en el dolor, no se quedó ahí. Dice que por algunos días hizo duelo, oró y ayunó. Oró y ayunó por su pueblo, por su ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Oró y ayunó. Presentó al Señor la situación. Bendito sea el nombre del Señor. Antes que Nehemías levantara un solo muro, primero se quebró por dentro. Porque muy bien lo registra la palabra en Nehemías 1, versos 3 y 4. Se quebró por dentro, vino a él el dolor, se puso triste, pero no se hundió en la tristeza, no se quedó estancado en el dolor, sino que hizo duelo, se fue a orar, se fue a ayunar, no se fue a decirlo al mundo entero, no, se fue y se escondió con Dios. Buscando que la dirección, buscando que Dios, aleluya, le diera la fuerza, lo dirigiera, le dijera qué hacer, cómo moverse. Alábalo en esta hora. La restauración no comienza con mano fuerte. Claro que no. Acuérdese, amados, que cuando nosotros pasamos por esa circunstancia o pasamos por esa experiencia, como les estaba diciendo al principio, como Puerto Rico cuando pasó María y hubo tal devastación, tanta destrucción, ¿qué pasa? Nadie se levantó de la noche a la mañana, vamos a comenzar. Primero que lloraron, se sentaron, lloraron, se lamentaron, perdí todo, perdí la casa, quizás perdió algún familiar, pero no se quedó postrado para siempre. Hubo un momento dado que el pueblo de Puerto Rico se unió con mano fuerte. Pero no comenzaron de una con mano fuerte. Analizaron, lloraron, tuvieron en duelo. Tuvieron su duelo, tuvieron su dolor, su desesperanza, su desesperación. Quizás pensaron cómo vamos a comenzar, cómo lo vamos a hacer si lo hemos perdido todo. Y es válido, amado, igual que en Venezuela. También pasaron sus duelos, también lloraron, buscaron, pero también estaban quebrados por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Nehemías no ignoró la noticia, no la minimizó, no la hizo pequeña, no la puso espiritualmente, no se puso a decir... ¿Por qué? Por causa del pecado, porque ustedes fueron unos desobedientes, porque ustedes no hicieron caso. No hubo en ese momento esa parte de acusación ni de señalar. ¿Por qué? Porque no era el momento, era el momento de restaurar. Y sabemos que el pueblo de Israel fue duro de cerviz, fue desobediente en algunas ocasiones, pero él no fue a señalar, él no fue a acusar. Él no fue a pasarle la mano, no. Él fue a dar ánimo y a mostrar lo que sintió
a mostrar lo que sentía por ellos. Eran su pueblo, eran sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros en el momento de que nuestros hermanos en la fe están pasando por una devastación espiritual o quizás una devastación literal, por una pérdida de un ser querido, porque perdió la casa, porque perdió el trabajo, porque tiene los muros en el suelo? Bendito sea el nombre del Señor. Y cuántas veces a nosotros nos duele, nos sentamos, lloramos, nos metemos en duelo, pedimos a Dios por esta persona, por este hermano en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero más fácil se nos hace sentarnos, especular, tratar de saber por qué el hermano está así, fue que pecó, fue que cayó. No, mi amado, bendito sea el nombre del Señor. No es el momento de especular, no es el momento de decir por desobediente, es el momento de restaurar. Y más en este último tiempo, hay muchos hermanos en la fe que están heridos, hay muchos hermanos en la fe con sus muros en el suelo, con sus puertas quemadas, que no tienen, aleluya, a esa persona, a ese hermanito en la fe, a ese Ura, a ese Aarón que le levante las manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y quizás está pidiendo por dentro de él la ayuda. Pero como hoy día el pueblo de Dios está enfocado en tantas cosas, está tan distraído, está tan entretenido, está en competencia, están en un enfoque que no es el que Dios quiere, que no es el que nos corresponde como pueblo de Dios. Estamos totalmente desenfocados, enfocados en ser famosos, enfocados en ser reconocidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la necesidad de nuestros hermanos, pero la necesidad de aquel que alaba conmigo dentro del templo, de aquel que le sirve al mismo Dios que yo le sirvo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que ver. Señor, revélame, Señor, muéstrame qué está pasando con mi hermano, qué está pasando aún con el líder de nuestra iglesia, que a veces lo veo cabizbajo. Mire, amado, quizás lo que necesita es alguien que le diga: pastor, no estás solo, cuenta conmigo, cuenta con mis oraciones, y todo es para la gloria de Dios. Aleluya. Y yo hablaba con el Señor ayer y yo decía: Señor, yo quiero nuevamente volver a eso, a lo que yo hacía en mis comienzos. Quiero volver nuevamente a ese servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero volver a sentir lo que siente mi hermano cuando está en prueba, cuando está en lucha, cuando está en batalla, cuando sus muros están en el suelo. Bendito sea el nombre de Jehová. Mire, amado, ¿usted sabe por qué? Porque hay cargas que Dios permita que duelan. No para destruirnos, sino ¿para qué? Para despertarnos. Para podernos despertar. Para sacarnos de la comodidad, del confort, de ese conformismo. Hay dolor que Dios permite que nosotros podamos sentir esa carga, para nosotros poder despertar, para nosotros poder hacer como hizo Jeremías. Me voy a sentar, voy a llorar, pero también voy a orar, voy a ayunar, voy a pedir, voy a clamar, voy a gemir por la condición aún del pueblo, por la condición del líder, por la condición de mi hermano, por la condición de las vidas que están sin fe y sin esperanza. Y ese era el dolor que sintió que Nehemías. Fue el inicio del mover de Dios. Ese dolor que sintió fue el inicio del mover de Dios. Era Dios moviéndolo. ¿A través de qué? Del dolor, a través de la carga, a través de la angustia, a través de lo que estaba viviendo su pueblo. Dios bendiga a las 3 personas que están conectadas, ya que no veo sus nombres, pero solamente me sale Sandra Quiñones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Esa es parte de hacer su voluntad. Esa es parte del propósito de Dios. Dios te bendiga, Sonia. Esa es parte del propósito de Dios.
que nosotros podamos sentir ese dolor, no solamente hacia las vidas que están sin fe y sin esperanza, sino también a nuestros hermanos en la fe, al líder que Dios ha puesto a guiarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso nos motive, eso nos mueva. Dios te bendiga, Aida. Eso nos mueva a nosotros poder. ¿Cuántas veces quizás nos hemos sentado y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Entonces el Señor te pone una carga, te deja sentir el dolor. Y a veces, mire, amado, porque yo he escuchado, el Señor reprenda al diablo, yo no sentí esta carga porque yo me siento triste, yo reprendo toda depresión, mire, amado, no. Usted tírese de rodillas y pregúntale, Señor, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Esto lo pusiste tú en mí. Esto es un sentir tuyo para que yo me mueva del lugar donde estoy, o para mostrarme que tú estás diciéndome, vete a hacer mi voluntad. Y cuando usted entra en esa intimidad con Dios, cuando usted comienza a pedirle esa dirección a Dios, Dios va a comenzar a mostrarle hacia dónde se va a mover, hacia dónde se va a dirigir. Queremos restaurar, queremos dar palabras de aliento, queremos dar palabras de vida, pero tenemos que intimidar con Dios. Nehemías no se quedó sentado llorando, no se quedó en medio del dolor. Se metió en duelo, se metió en ayuno, se metió en oración. Señor, pero orar con lo cansada que estoy, que mi cuerpo ya no lo aguanto, que tengo dolor de aquí, dolor de allá, dolor de lo otro. Mire, usted ore, que de lo demás se encarga Dios. De lo demás se encarga Dios. Amén, Sonia. De lo demás se encarga Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás. Pero nosotros queremos que Dios se encargue de lo demás, pero nosotros quedarnos así, comoditos, tirados para atrás, esperando que Dios nos use, y decimos, no pasa nada, no veo nada, pero, hello, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Si solamente te quedas sentado. Dice la palabra claramente, Jeremías se sentó. Y me da con Nehemías se sentó y lloró. Y estuvo unos días en duelo. Por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. No fue orar delante de cualquier cosa. Delante del Dios de los cielos. Delante de ese que dice, clama a mí y yo te responderé. Del único que puede restaurar lo que otro destruyó, lo que otro derribó, lo que otro quemó. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese dolor que Nehemías sintió fue el inicio del mover de Dios. No hubo reconstrucción sin primero haber conmovido el corazón. Jeremías, le digo que me da con Jeremías. Nehemías llegó a aquel lugar. Mire, amado, usted sabe, es que hacen falta también Jeremías en medio del pueblo. No solamente Nehemías, también hacen falta que Jeremías que clamen y lloren. Que clamen y lloren y también se duelan por el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces nosotros cantamos ese coro como Jeremías que oraba y lloraba. Así quiero yo orar y llorar. Yo le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía. ¿Y quién no quiere que Dios conteste su petición? Pero para que Dios le contestara la petición dice que oraba y lloraba. Había una intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Nehemías tuvo que orar, ayunar, para que Dios le diera la visión, para que Dios le mostrara, para que Dios le diera una directriz y él pudiera llegar a aquel pueblo a levantar no solamente los muros literal, sino también los emocionales, también los espirituales. Amén, Sonia. Es que Dios controla todo en nosotros, si nosotros se lo permitimos.
Y cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios se encarga de lo demás, se encarga de nuestras peticiones, se encarga de nuestras enfermedades, se encarga de nuestra familia, se encarga de nuestras finanzas, se encarga de todo. Mientras nosotros hacemos ¿qué? Su voluntad. Mientras cumplimos con su propósito, mientras decimos, Señor, aquí estoy. Mis hermanos están dolidos, mis hermanos están en oprobio, sus muros están caídos, sus puertas fueron quemadas. No me importa, Dios, porque mira, amado, a veces queremos averiguar. Dios te bendiga, Judy. A veces queremos averiguar por qué razón el hermano está en esa condición. Y empezamos a buscar a los que le gustan susurrar, a los zambalá. Y nos acercamos a los zambalá para saber por qué el hermano, los muros están caídos. Para señalarlos y criticarlos. Nehemías no se puso a preguntar, como les dije, él no se puso a señalar. Él no fue allí a decir, por la culpa de ustedes, por alejarse de Dios, por ser desobedientes. No, porque no se pueden abrir más heridas donde ya hay una herida sangrando. No se puede seguir destruyendo lo que ya está bastantemente destruido. Dios nos llamó a nosotros a restaurar, a predicar la palabra. Y a través de cuando nosotros predicamos la palabra, estamos restaurando muros, estamos levantando esos muros que están caídos. Pero hoy en día se hace más fácil hacer el papel de Zambalá que el de Nehemías. Porque hay muchos hermanos en la fe que les gusta destruir a su propio hermano en la fe. Pero ¿dónde están los Nehemías? Los que levantan muros, los que restauran. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchos están escondidos. Muchos tienen miedo. Porque los llaman los más espirituales, les llaman religiosos. Mira, amado, pero esto no se trata de religión. Esto se trata de hacer la voluntad de Dios. Y que digan lo que digan, porque qué mayor ejemplo el de Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre. Fue señalado, fue criticado, le dijeron Belcebú, fue crucificado, lo mataron en aquella cruz, pero hizo su voluntad, la del Padre. Como decía él, la del Padre, del que me envió. Nada de eso lo detuvo, ni las críticas, ni los señalamientos. Nada lo detuvo. Entonces, si Jesús pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Si bien claro él dijo, yo me voy. Pero le envío ¿a qué? Al Consolador, al Espíritu Santo, al que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Al que nos da la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es más fácil nosotros juntarnos con Zambalá, hacer el papel de Zambalá, que hacer y tomar la posición de Nehemías. Tenemos que despertar, tenemos que decirle al Señor, Señor, despierta en mí el mover, ese dolor que yo pueda sentir por las armas, por mi hermano. Sácame de este confort, sácame de esta conformidad, sácame de esta comodidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Nehemías sintió ese dolor, que ese fue el inicio de moverse a ayudar. Házmelo sentir, Señor. Hazme sentir ese dolor. Mire, amado, ¿cuántas veces usted ve un homeless? Y usted dice, ay, bendito Señor. Amén, amén, Sandra Quiñones. Pero hoy hay más desobediencia. Hoy en vez de obediencia y humildad, lo que hay es desobediencia y orgullo. Lamentablemente. Y vemos el homeless y como que en ese momento decimos, ay bendito, mira ahí con frío, ay con esta calor. Pero te vas a quedar solamente en eso. Solamente en el ay bendito. No. Señor, dirígeme, ¿qué hago? Tráele una botellita de agua. Regálale un almuerzo. Tráele una frazada si está haciendo frío. Dile, Señor, déjame sentir lo que ellos sienten. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor te lo va a dejar sentir. Mire, amado, yo traigo esto como testimonio. Porque yo lo viví. Yo lo viví. Y yo predico lo que yo vivo. Lo que Dios hace a mi favor. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios.
Y todo es para la gloria de Dios. Mira, amado, yo nunca le he dicho al Señor que no. Cuando me congrego y cuando estaba en Puerto Rico, me decían, toma esta parte, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y yo, amén, amén, porque yo sabía que era Dios a quien yo se lo estaba haciendo. Yo no estaba complaciendo ni al líder, ni a los pastores, a nadie. Bendito sea. Yo quería hacer la voluntad de Dios en cosas sencillas. Y me acuerdo que desde que yo me convertí, yo tenía una libreta. Y ahí yo anotaba todas las peticiones, todo el que me pedía oración, y oraba por todos los que vivían en mi callejón, en mi barrio, que me acordaba los nombres, y oraba uno por uno, la gloria sea para Dios. Y muchos de esos con los que yo hice como Nehemías, que sentí el dolor, muchos le sirven a Dios y la gloria sea para Dios. Pero hubo un momento dado, no por descuido, mis muros estaban siendo destruidos porque el enemigo estaba atacando fuerte. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, wow, Padre, sabes que nunca me niego a hacer tu voluntad, que aquel me pide que ore, aquel, pero había como un cansancio espiritual en mí, como me sentía débil. Le dije, y ahora que necesito la oración, ¿quién va a orar por mí? Porque yo no era de pedir la oración. Pues yo clamaba a Dios, todo sea para su gloria. Y estuve así una semana. Y me acuerdo que un domingo en el culto le dieron la parte a un hermano. Y dijo, yo quiero testificar esto que Dios puso en mi corazón. Y cuando empezó a decir, toda esta semana, la gloria sea para Dios, el Señor me ha tenido orando por una hermana. Y voy a decir el nombre porque el Señor me ha puesto a decir que lo tengo que testificar. Y cuando Él dijo mi nombre, amado, tuve que llorar. Yo me quebré en llanto. ¿Usted sabe por qué? Porque esa semana que ese varón estuvo orando por esta sierva, no fui destruida. Quizás los muros se aflojaron. Y como se lo dije, ya yo me sentía espiritualmente débil de tantos ataques. Pero gracias a el dolor que Dios puso en el corazón de este varón, lo movió a orar por mí en el secreto. Y cuando llegó el momento, como dice la palabra, entra en el secreto que Dios te recompensará en público. Aleluya. Cuando llegó ese momento que Él lo testificó, yo pude sentir que mis fuerzas fueron renovadas en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo le dije a él cuando él terminó, ¿sabes qué? Mira cómo Dios te recompensa en público, porque toda la semana yo le estaba diciendo al Señor mi sentir, cómo me sentía, que ya no podía, pero que nadie, ¿quién oraba por mí? Y Dios te tenía en el secreto clamando por esta sierva. Y toda la gloria sea para Dios. Esos son los Nehemías que hacen falta en este último tiempo tan peligroso que estamos viviendo, este último tiempo que no sabemos en qué momento dado sonará esa trompeta, se abrirán esos cielos y vendrá el deseado de todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde están esos Nehemías? ¿Dónde están esos que se sientan, que lloran, que gimen, que claman, que ayunan por aquellos que están en oprobio, por aquellos que están derribados, por aquellos que están destruidos, por aquellos que dicen ya no puedo más, lo voy a soltar todo, lo voy a dejar todo? Y es como yo digo, bendito sea el nombre del Señor. Dios avisa, Dios envía la atalaya, Dios envía el profeta. Pero hoy el pueblo de Dios está tan entretenido en diferentes cosas, en hacer grandes campañas de avivamiento, de hacer los cultos de damas, los cultos de caballeros, los cultos de niños. Y todo eso es bueno, pero ¿dónde está la intimidad profunda que Dios está buscando? ¿Dónde están esos templos que dice vamos a tener este mes de ayuno y oración? ¿Dónde? ¿Dónde usted ve que dice campaña de ayuno y oración? Solamente en enero. Todos los años lo mismo.
Y todo el otro año, el resto de los 11 meses, culto de avivamiento. ¿Dónde comienza el avivamiento? No es en el mover del espíritu, de danzar, de brincar y de hablar lengua. El avivamiento comienza con el arrepentimiento, con la humillación, con reconocer en la condición en que yo estoy, en que estamos como pueblo, con decirle al Señor, mis muros están caídos, mis muros están a punto de ser derribados, estoy en oprobio, pero aquí estoy, Señor, me humillo. Pero queremos avivamiento sin humillación. Queremos el mover del espíritu, queremos ver prodigios y milagros, queremos ver sanidades, queremos ver que las almas vengan. Pero ¿dónde está la intimidad con Dios? ¿Dónde están esos días de duelo? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el ayuno? Mira, amados, guardaditos, bien guardaditos en el lugar secreto, pero no están activados. Bendito Dios. Aleluya. Es que Dios es poderoso y Dios está hablando a mi vida. Por eso es que yo le decía, amado, que yo le decía ayer al Señor, quiero volver a pararme en la brecha. La gloria sea para Dios. Quiero volver a sentir, a gemir, a llorar, a ayudar, a ayunar. Y nadie tiene que saberlo. Pero esto te lo digo, amado, para que usted tome la iniciativa. Mire a su alrededor dentro del templo. Mire a su alrededor donde usted vive. Mire a su alrededor en el mundo. ¿Cómo estamos en este último tiempo? Son más los que se levantan a hacer rituales a dioses falsos, a demonios, que los que se levantan a orar y a clamar. Son más las iglesias que les gusta el mover del espíritu, las celebraciones, como dije ahorita, el brincar, el danzar, el sentir la presencia de Dios, y todo eso es buenísimo. Y el que no sienta la presencia de Dios es porque está muerto espiritualmente. Que cuando se dice hay ayuno, brillan por su ausencia. Que cuando dicen este mes de oración, brillan por su ausencia. Y más en este último tiempo, que no sabemos cuándo sonará la trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. Es mejor que Dios te encuentre de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Que te encuentre entretenida. ¿Cuál es la enseñanza de estos versículos 3 y 4 de Nehemías capítulo 1? Dios no solo levanta obreros, también levanta corazones que ya no pueden quedarse indiferentes. Esos son los Nehemías que se buscan en este último tiempo. ¿Dónde están? Esa es la enseñanza central de estos dos versículos. Dios no solamente levanta al obrero, también levanta ¿qué? Corazones que ya no se pueden quedar indiferentes. Perdón. Ya usted ve lo que pasó con Nehemías. Dios no solamente lo levantó como un obrero, sino que ¿qué? Que también levantó su corazón porque lo sintió, le dolió, lloró, pero buscó que la solución. ¿Dónde la buscó? En la intimidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los muros caen, hay dos puntos muy importantes. Número uno, hay quienes se acostumbran a la ruina. Ese es el que cae. El que los muros se le caen, o aquel que el muro de la oración se lo derribaron. O se dejó que lo derribaran. O simplemente lo descuidó. Y igual que el de la oración, el del ayuno y el de la palabra. Y aún el de buscar la presencia de Dios. ¿Y qué hace? Que se acostumbra a esa ruina.
Y como dije la pasada semana, se acojan o se acomodan a ese verso, derribada, mas no destruida. Pero no sientes a Dios. Ya no puedes orar, ya no puedes ayunar. O sea, no quieres. ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Y muchas veces nosotros que nos acostumbramos. Y ahí es donde está el error. Porque nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, no vivimos acostumbrarnos. Nosotros vivimos de que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y cada mañana Dios nos da la oportunidad para despertar en nosotros un corazón que sea negligente, un corazón que sea prudente, un corazón que se despierte de la indiferencia, un corazón que haga la diferencia y diga, no, yo no me voy a quedar en el dolor, yo no voy a ser indiferente a lo que está sucediendo con mi iglesia, con mi pastor, con mis hermanos. No, yo no puedo ser indiferente a eso. Yo tengo que ser diferente, al contrario, yo tengo que tener empatía. Yo tengo que sentir lo que mi hermano siente porque somos un solo cuerpo, con muchos miembros. Y cuando a usted le duele una uña, le duele el dedo, le duele todo. Ese es el punto 1. Hay quienes se acostumbran, ¿qué? A la ruina. Yo mejor me quedo así. Dios conoce mi corazón. Dios está trabajando en mí. Dios sabe que yo quiero, pero hay algo como que algún día que acostumbrado a la ruina. Puerto Rico no se acomodó a lo que pasó o a lo que dejó María. No se acomodó a eso, se levantó. Pasaron por el duelo, hubo dolor, hubo llanto, hubo hasta queja, hubo angustia, hubo depresión, hubo desesperación, hubo oprobio, pero se levantó y hubo una restauración. Venezuela no se quedó en el suelo. Todavía hay ruinas que levantar, escombros que mover, gente que buscar. Pero no se acostumbraron a las ruinas. No. Están dolidos. Pero hay gente que está ahí levantando esos muros. Pero hay gente que está ahí levantando las ruinas. Pero hay gente que está ahí ayudando. Punto número 2. Pero hay otros que comienzan a llorar por ella. Mientras hay unos que se acostumbran a la ruina, a ver todo el tiempo lo mismo, a sentir todo el tiempo lo mismo, a querer todo el tiempo lo mismo, hay otros que comienzan a llorar porque se sienten en la ruina o porque están en la ruina o porque le duele la ruina de los demás. Y esos son los que Dios busca. ¿Para qué? Los que Dios usa para restaurar. Cuando a ti te duele, cuando a mí me duele, las ruinas de otros son los que Dios usa para poder restaurar, para poder levantar esos muros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida espiritual? Hay 3 preguntas que el Señor nos hace en este día para que usted pueda aplicar esto a su vida espiritual y yo también a la mía. Dice, ¿todavía te duele lo que está en ruina? ¿Todavía te duele lo que está en ruina? Ya sea tu pueblo, ya sea tu barrio, ya sea tu pastor, ya sea la iglesia, ya sea tu hermano, ya sea un familiar, ya sea las vidas que están sin fe y sin esperanza. ¿Todavía nos duele lo que está en ruina? Pregunta. ¿O ya te acostumbraste al derrumbe espiritual? Y tocante a la pregunta 1, ¿todavía te duele lo que está en ruina? Porque tu oración puede estar arruinada. Tu relación con Dios, esa búsqueda puede estar arruinada o está arruinada.
No te duele que ya tú no puedas orar, que no puedas leer ni la Biblia, que no puedas intimidar con Dios. No te duele eso. No te duele esa ruina. No te duele que tu relación con Dios está en ruina, que tus muros fueron derribados, que tus puertas fueron quemadas. O ya estás acostumbrado a tu derrumbe espiritual. Te acomodaste a ese derrumbe espiritual. Y la número 3. ¿Sigues sensible a la voz de Dios o ya te endureciste? Dios te bendiga, Marta. ¿Sigues sensible a la voz de Dios o ya te endureciste? Mire, amado, cuando usted ora por alguien y usted llora, usted está sensible a la voz de Dios. Porque cuando a veces tú oras por alguien así de la nada, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Es porque estás haciendo el papel de Nehemías. Estás restaurando a través de la oración. Cuando usted ora por otro, que usted está así y de momento le viene ese nombre a su mente y tú dices, ay, siento orar por él. Y usted se tira de rodillas, usted está haciendo un Nehemías. Usted está haciendo un Nehemías. Dios está moviendo tu corazón a través de lo que estás sintiendo. Y cuando tú te tiras de rodillas y empiezas a llorar, tú dices, wow, Señor, ¿qué será lo que está pasando con fulano, perencejo, bla, bla, bla? Amén. Dios te está moviendo. Dios te está moviendo a levantar esas ruinas a través de la oración. ¿Y usted sabe por qué? Mire, amado, gracias, Marta. Porque antes de reconstruir afuera, Dios trabaja adentro. Por eso esas 3 preguntas. Porque estas 3 preguntas son personales. ¿Todavía te duele lo que está en ruinas? Y a lo mejor tú dirás, yo no tengo nada en ruinas, yo no estoy arruinada. Pero estás orando como antes, estás buscando a Dios como antes, estás escudriñando la palabra de Dios como debe ser, no como antes, como debe ser. Si no lo estás haciendo como debe ser, hay ruina. Te acostumbraste a ese derrumbe espiritual. Si estás acostumbrado a eso, a que te levantas y sigues andando todos los días, Señor, gracias, cuando te está bebiendo el café, o gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, y estás así todo el día. Te acostumbraste ¿qué? Al derrumbe espiritual. Ahora, ¿sigues sensible a la voz de Dios o te endureciste? Hay momentos que te sientes sensible o estás todo el tiempo endurecido. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Vas a hacer el papel? Esta pregunta la hago yo, no está aquí en mis notas. ¿Vamos a hacer el papel de Zambalá o vamos a tomar la posición de Nehemías? ¿O le vamos a decir al Señor, aquí estoy, me duele, lloro, pero entro en tu presencia, oro, clamo y ayuno por esta vida, por lo que está sucediendo, por mis hermanos en la fe, por los que están atados en las drogas, por los que están atados en el alcohol, por los que se prostituyen, por los que están en el lesbianismo, por los que están en el homosexualismo? Por tanta necesidad, por los hogares que están a punto de destruirse, por los hijos que están rebeldes, por la infidelidad en los hogares, por aquellos que están en la fornicación, por aquellos que están en adulterio, por aquellos que mienten, por aquellos que roban, bendito sea el nombre de Jehová, por aquellos que le quitan, que desviven a otros, bendito sea el nombre de Jesús. Hay tantas cosas por las cuales nos tenemos que tener ese corazón sensible que nos deben de doler. Y no acostumbrarnos a un derrumbe espiritual. Y no acostumbrarnos a esa ruina. Sino decirle desde este día, Señor, quiero ser como Nehemías. Hazme sentir el dolor. Pero cuando Dios te haga sentir el dolor, no te quedes sentado llorando. Voy a leer otra vez el versículo. Nehemías 1, 3 y 4. Y me dijeron, o sea, cuando llegue la noticia, cuando vea la noticia, cuando escuche la noticia, cuando te enteres de lo que está sucediendo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y si le estás pidiendo a Dios que te muestre, que te revele, que te deje sentir, no lo ignore. Sé sensible como Jeremías. Así que en esta preciosa hora le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Señor ponga en nosotros ese sentir, que el dolor, que lo que escuchamos, de lo que nos enteramos, de que algún hermanito está pasando por algo, nos mueva a hacer la voluntad de Dios, nos mueva a levantar los muros, no a criticar, no a señalar, sino a ser que restauradores. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya, Señor. No permitas que nuestros corazones se acostumbren a las ruinas espirituales. Danos sensibilidad como la de Jeremías, como la de Nehemías. Que el dolor santo despierte en nosotros y no destruya. Y úsanos como instrumentos para restaurar a los que están caídos, no para señalarlos, no para juzgarlos, Señor, sino para que sus muros sean levantados, para que puedan salir adelante, Padre. En esta hora yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por aquellos que se conectaron, por aquellos que verán luego esta reproducción, pidiéndote, Padre, que tú sigas levantando esos Nehemías, Señor amado, y que calle la boca de los Zambalá que se levantan para que nosotros no hagamos tu voluntad, que se levantan para que nuestro corazón se endurezca, que se levantan, Padre, solamente para destruir. Así que, Padre Dios mío, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios me les bendiga de una manera muy especial. Esta fue tu hermana Nilda en Restaurando los Muros. Y nuevamente el jueves nos conectaremos a la misma hora. A las 10 de la mañana estaremos aquí nuevamente, siguiendo con esta miniserie Cuando los muros caen. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios me les bendiga mucho. Y si a alguno le interesa la reflexión escrita, me deja saber por el inbox, que yo se la comparto para que usted con más calma se siente y la estudie. Le puedo enviar la del jueves pasado y la de que dimos ahora para que usted tenga la secuencia. Escríbame por inbox. Yo quiero las dos reflexiones por escrito y yo se las envío por el inbox. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Seguimos orando los unos por nosotros. Y acuérdese, amado, que nuestro corazón esté sensible al dolor de los demás. Seamos Nehemías, no Zambalá. Dios les bendiga. Bye.